Hola, amantes de los dramas. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje emocional a través de Cuando el teléfono suena, un drama coreano que te hará sentir cada latido de tu corazón. Imagina una historia de amor donde cada palabra no dicha pesa más que 1000 palabras, donde el silencio es una prisión y la verdad, una llave que puede liberar o destruir. Así es la vida de Hee-Ju y Saeon, unidos no por amor, sino por los designios de familias poderosas, hasta que un secuestro cambia todo, forzando a Hee-Ju a romper su silencio y a Saeon a escuchar realmente. Hee-Ju, una mujer de fortaleza inquebrantable, cuyo mundo interior es un torbellino de emociones contenidas, que encuentra su voz en las circunstancias más adversas. Saeon, un hombre de imagen pública impecable, pero con un alma rota por secretos y mentiras, que debe enfrentarse a la verdad de su propia existencia. El trama es un balde de emociones donde cada giro revela un secreto más profundo. El secuestro no solo es un acto de violencia, sino el inicio de una nueva comunicación entre Hee-Ju y Saeon. La serie nos lleva por un camino donde cada paso es un descubrimiento, cada conversación una oportunidad para sanar o romperse. La relación de Hee-Ju y Saeon es un tapiz tejido con hilos de dolor, esperanza y redención. Lo que comienza como una unión vacía se convierte en un viaje de autodescubrimiento y amor verdadero, donde cada uno debe confrontar sus demonios y aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. El final de Cuando el teléfono suena es un amanecer después de una larga noche. Es una celebración de la comunicación, del amor que sobrevive a las mentiras y de la posibilidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, no podemos ignorar la crítica implícita en la cura mágica de las discapacidades de los personajes, una lección que invita a reflexionar sobre la representación de la discapacidad en los medios. Cuando el teléfono suena no es solo un drama, es una sinfonía de emociones, una lección sobre el poder de la verdad y una oda al amor que persiste a pesar de todo. Si buscas una historia que te toque el alma y te haga pensar, esta serie es para ti. Ahora los invito a ver algunas curiosidades sobre este interesante drama. Cuando el teléfono suena se basa en la novela web El número que has marcado, de Jeoneum-Mulnio. Según el director Park Sang-woo, la historia original es más provocativa debido a su género, pero los escritores suavizaron las narrativas y añadieron nuevos personajes. El objetivo era dramatizar y enriquecer la trama. La química entre Yoo Jeon-seok y Chae Soo-bin como pareja casada es destacable. Curiosamente, su primer trabajo juntos fue en un anuncio de café, donde inicialmente eran bastante tímidos y distantes. Con el tiempo, su relación se fortaleció, lo cual se refleja en su actuación. Jeon-seok mencionó en una conferencia de prensa que tomó su tiempo para conocer mejor a Soo-bin durante el rodaje. Soo-bin, por su parte, elogió la química natural que desarrollaron y cómo aprendió de la actitud de Jeon-seok hacia el equipo de producción de los actores. Los miembros del elenco trabajaron muy duro y se prepararon para retratar sus respectivos roles en esta serie. Yoo Jeon-seok interpreta a Bae Saeon, un portavoz presidencial. Para su papel, estudió videos de presentaciones de noticias y tomó como referencia al locutor Jeon Jong-wan de MBC, enfocándose en un personaje frío y sensible. Chae Soo-bin encarna a Hong Hee-ju, un intérprete de lengua de señas. Antes del rodaje, trabajó con un instructor de lenguaje de señas durante 2 meses. Jeon Nam-joon juega el papel de Ji Sang-woo, un psiquiatra y creador de contenido, preparándose escuchando canciones de Daisy para inspirarse. Nam-yuri interpreta a Na-yuri, una locutora, y recibió entrenamiento de edición del locutor Yoo Dan-hee. Por otro lado, ha pasado casi una década desde que Yoo Jeon-seok protagonizó su última serie en MBC, Cálido y Acogedor, en 2015, y considera MBC como un hogar. Cuando el teléfono suena es una serie de tráiler romántico de 12 episodios. Según el director, comienza como un tráiler, pero se transforma en una historia más cálida y compleja con el desarrollo de los 4 personajes principales. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. No olvides seguirnos para más historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.